Buenos días a todos nuestros seguidores de este espacio de tertulias pedagógicas. Reciban un saludo en nombre de la Red de Referentes de Discapacidad y ASDAUN Colombia. Hoy en nuestro espacio que ya completamos el número 17, empezamos desde el mes de abril con la idea de acompañarlos en estos momentos extraños de confinamiento y bueno, por solicitud del público nos hemos mantenido y sin duda muchos temas para abordar en el marco de esta idea de la educación para todos. Los saludamos, la red de referentes de discapacidad del Distrito Capital, aquí desde Colombia y ASDAUN Colombia, quienes nos unimos en este esfuerzo técnico por llevar adelante estos espacios con unos invitados maravillosos. Mi nombre es Mónica Cortés, soy directora ejecutiva de ASDAUN Colombia y me acompañan en este ejercicio técnico de estructuración de estos espacios el profesor Rafael Pavón, la profesora María Teresa Forero y la maestra Astrid Cáceres. Hoy quiero agradecer muchísimo el servicio de interpretación que también desde la red de referentes siempre hemos contado, pero que hoy la Secretaría Técnica del Sistema Distrital de Discapacidad nos está apoyando con Brenda, que nos está acompañando con la interpretación, y Julie Cortés, quien viene hoy en nombre de ASDAUN Colombia a acompañar el servicio de interpretación. Muchas gracias a Brenda y a Julie. Sabemos que esta tertulia, muchos maestros con discapacidad auditiva, estudiantes con discapacidad auditiva están sintonizados y otros profesionales que nos siguen para abordar todos estos temas. Hoy tenemos un tema en nuestro banner de invitación que se llama Aulas Exclusivas, qué tan necesarias son. Entre algunas de las cosas que nos han pedido y que nos llegan de preguntas y de comunicaciones, nos piden aclarar, nos piden temas específicos y este es uno de ellos. Hay, digamos, unas conversaciones y unas tensiones en torno a qué significan formas de atender a personas con ciertas características, y se habla de aulas exclusivas o de escuelas especiales en algunos países de Latinoamérica, o se habla de sacar al niño de su clase para atenderlo. Entonces creo que hay algunas formas que se han pensado de atención y que queremos hoy debatirlas, hablarlas y conversarlas con con nuestras invitadas, que se las voy a presentar inmediatamente. Hoy nos acompaña Celeste Fernández de Argentina, desde la Red Regional por la Educación Inclusiva, que ustedes me han escuchado. Somos, además, ASDAUN Colombia es miembro fundador de la Red Regional. Ahora Celeste les contará un poco más de la red, de la cual hacen parte 8 países de Latinoamérica. Celeste es abogada, máster en Derecho, especialista en Derecho Procesal, candidata a magíster en Políticas Públicas y profesora en Ciencias Jurídicas. Actualmente se desempeña como coordinadora del programa de Derechos de las Personas con Discapacidad en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia de Argentina, organización que hace parte también de la Red Regional por la Educación Inclusiva. Eh, También nos está acompañando Angélica Yasso. La profesora María Angélica es educadora especial con un énfasis en tiflología, con experiencia como profesora en infancia, educación básica y superior, y es investigadora en educación inclusiva, intercultural, prácticas y estrategias para el aprendizaje de todos y todas, y nos acompaña en nombre de la Universidad Los Libertadores. Y en tercer lugar nos está acompañando la maestra Astrid Eliana Cáceres. Ella es licenciada en Educación, magíster en Educación y miembro de la Junta Directiva de ASDAUN Colombia. En la actualidad se desempeña como consultora para temas de infancia y discapacidad en UNICEF,
en UNICEF Colombia y trabaja con el Fondo Colombia en Paz con el tema de primera infancia en zonas rurales dispersas y por supuesto es madre de Yara y de Nahuel. Yara es una chica muy hermosa con discapacidad intelectual. Nos conocemos de casi toda la vida en este camino juntas. Entonces, nada, voy a darle la palabra sin más a Celeste. No, mentiras, hoy tenemos que iniciar con un video que les traemos que nos va a hacer un encuadre de todo esto con el maestro Carlos Escliar. Entonces queremos ponerles un videito de 3 minutos para también contextualizar este tema. Gracias. Se ha planteado durante décadas que la educación inclusiva es pariente o está relacionada con aquello que se ha llamado internacionalmente la educación para todos y para todas, eh, sobre la cual hay algunos, yo diría, ambientes muy especulativos. ¿Qué es esta totalidad? ¿Es la totalidad de la infancia? ¿Es la totalidad que se presenta en la puerta de la escuela? ¿O es algo parecido que yo encarno con una palabra muy rara, pero por otro lado muy familiar, muy de todos los días, que es esa capacidad que tiene que tener una educación pública de educar a cualquiera? Y cualquiera quiere decir eso mismo, no es peyorativo que tratemos a la gente como a cualquier otra. Y esta idea de la cualquieridad, a la cual la escuela inclusiva debería asumir como metáfora, pero también como materia, proviene justamente de los testimonios de muchísima gente que ha pasado por instituciones no comunes, no universales, no públicas, y que lo único que hubieran deseado en la vida, y así lo cuentan, es que les hubiera gustado ser tratados como a cualquier otro. Y la educación tiene esta capacidad artística, porque es un arte muy frágil, de saber en qué momento nos dirigimos a cualquiera y en qué momento nos dirigimos a cada uno en particular. Por lo tanto, cuando uno piensa en la inclusión, también piensa en la singularidad. Y en esa singularidad en la cual estamos pensando, los alumnos, los estudiantes, los niños, empiezan a tener rostro, empiezan a tener ojos concretos, dicen cosas, tienen un nombre. En este caso, el nombre es Alan, como podría ser cualquiera. Escogimos este video precisamente con nuestra invitada Celeste Fernández, eh, que viene de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y que tiene en este caso del que menciona el doctor Carlos Escliar, el maestro Carlos de Alan. Y también, antes de pasar a darle la palabra a Celeste, quería contarles que hoy nos está acompañando también María Teresa Forero en representación de la red de referentes, maestra que ha dedicado casi toda su vida a esta idea de promover la inclusión. Entonces María Teresa va a estar como comentarista cuando terminen nuestras 3 invitadas. Entonces, bienvenida Celeste, vamos a dar inicio a tu tiempo
Como les contaba, vamos a tener todos nuestros invitados en la plataforma con sus micrófonos y cámaras cerrados y solamente nuestras intérpretes tendrán su cámara abierta y cuando ya les falten 5 minutitos yo prenderé mi cámara y les mostraré este 5. Entonces, para que vayamos teniendo tiempo de cerrar las ideas. Entonces, bienvenida Celeste. Hola Mónica, hola a todos y todas los que están ahí, muchas gracias por sumarse. Agradezco particularmente a Dawn la invitación, para mí es un placer enorme estar en este espacio que ya venía siguiendo y me parecía sumamente útil y sumamente provechoso. Así que bueno, muchas gracias Dawn y en particular a Mónica que nada, con quien tengo el placer de compartir el trabajo de la Red Regional por la Educación Inclusiva. Eh, Les cuento un poquito de la red, para los que no la conocen. La red es una coalición de organizaciones, de personas con discapacidad, de familias y de derechos humanos, eh, que hoy tiene representación, digamos, que tiene organizaciones de 7 países, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Chile, de Paraguay, de Perú y de Uruguay. Y su objetivo es incidir a nivel nacional, regional e internacional para que los estados garanticen sistemas educativos inclusivos que valoren la diversidad y permitan a todas las niñas y los niños aprender juntos y participar en igualdad de condiciones. Con ese objetivo, nosotros promovemos el diseño e implementación de políticas públicas y el reconocimiento de derechos mediante la producción y difusión de información, el lanzamiento de campañas, la realización de capacitaciones, hacemos muchos webinars, por ejemplo, la presentación de dictámenes ante casos judiciales en tribunales nacionales o internacionales, el apoyo a iniciativas legislativas promovidas a nivel nacional en favor de la educación inclusiva. También trabajamos mucho haciendo incidencia regional e internacional, digamos, en iniciativas o en envío de contribuciones, por ejemplo, a organismos de Naciones Unidas o de la Organización de los Estados Americanos, y básicamente trabajamos también en redes con otras organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Hemos hecho pronunciamientos con CLADE, con Inclusion International y otras coaliciones que tienen nuestro mismo objetivo. La idea de hoy es reflexionar un poco junto a ustedes sobre algunas concepciones y prácticas que venimos viendo en América Latina que son contrarias al derecho a la educación inclusiva, pero que muchas veces se disfrazan, ¿no?, aparentando ser beneficiosas para las personas con discapacidad o ser alternativas inclusivas. Lo que venimos viendo es que si bien la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ya lleva 10 años y es muy clara en sus postulados, los países de la región, digamos, en los países de la región el modelo médico sigue siendo el hegemónico y hay una resistencia muy fuerte a impulsar cambios. Entonces, lo que venimos viendo es que se siguen como naciendo algunas visiones que pretenden disfrazar prácticas discriminatorias de inclusivas y que terminan desnaturalizando lo que dice el artículo 24 de la Convención. Entonces, estas interpretaciones en algunos casos vienen de confusiones conceptuales, de desconocimiento, y en otros casos son intentos deliberados de evitar el avance del movimiento, ¿no?, por la educación inclusiva, que están ya basados en ideología. Y todo esto se produce en violación a la normativa que rige el tema, o sea, se produce desconociendo lo que establece el derecho internacional. Y acá es importante tener presente que la educación inclusiva, además de ser una perspectiva pedagógica, es un derecho humano. Y esto es algo que no tenemos que perder de vista, porque los estados de la región, cuando ratificaron la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se comprometieron a garantizar el derecho a la educación inclusiva porque se comprometieron a garantizar el artículo 24. Entonces, no es que la educación inclusiva es una elección, que es una perspectiva que yo adopto si quiero o no, si como de todos los niños y niñas. Y cuando lo conceptualizamos como un derecho, digo, esto parece algo, puede parecer obvio, pero lo que vemos es que muchas escuelas y muchos agentes digamos, del sector público que trabaja en educación, muchas veces se comportan o dan respuestas a las familias como si esto fuera simplemente una elección, o como si las familias estuvieran encaprichadas en que sus hijos e hijas fueran a la escuela regular. Entonces, eso es lo que hay que problematizar. Si estamos hablando de un derecho humano, es un derecho de todos los niños y niñas, no es algo que la escuela o el Estado, digamos, puedan elegir cumplir o no. Y este derecho tiene que ser asegurado con los alcances establecidos en la observación general número 4
del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el organismo que crea la propia convención para monitorear el cumplimiento de este tratado, y que por lo tanto es su intérprete autorizado. O sea, lo que dice el comité tiene que considerarse parte del artículo 24, no es que es una recomendación. O sea, el comité nos está diciendo, yo soy el organismo que crea este tratado y te digo qué implica el artículo 24, y te lo explico acá. Entonces, es importante que los estándares, muchas veces, digo, los estados ni conocen la observación, pero digo, los estados, como hay ciertos agentes dentro del sistema público que no conocen la observación, pero hay que tener presente que el artículo, digamos, el derecho a la educación inclusiva tiene que garantizarse siguiendo lo que dice este documento. Y hay otros documentos además, ¿no? Pero bueno, el Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad es el intérprete autorizado de la convención. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son esas prácticas que venimos viendo? En primer lugar, y esto ya no es tanto una práctica, sino algo sistémico, estructural, ¿no? de nuestros sistemas educativos, que es el sostenimiento de la modalidad especial. O sea, el artículo 24 de la Convención es muy claro en que los estados tienen que prohibir que las personas con discapacidad sean excluidas del sistema general de educación. Tanto el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como el Comité fueron claros respecto de que el mantenimiento de dos sistemas de enseñanza, uno general y uno especial, contraviene el artículo 24, y que las escuelas especiales son una segregación, y que los estados tienen la obligación de transferir sus recursos humanos, presupuestarios y demás de los entornos segregados a los inclusivos. Sin embargo, y una vez más, aunque pasaron más de 10 años de la convención, no parece que los estados estén preocupando por hacer ese proceso de transformación, ¿no? Esto lo digo en general, no estoy refiriéndome a estados en particular, pero lo que vemos en la región en general es que todavía se naturaliza que haya niños y niñas segregadas en escuelas especiales. Y ni siquiera se han detenido los ingresos, ¿no? O sea, los niños siguen entrando a esas instituciones hoy, en muchos casos derivados por los propios agentes estatales y por las instituciones educativas. Digo, muchas veces son los propios operadores del sistema los que dicen, no, este niño no es para esta escuela. Entonces, ahí hay un primer punto para trabajar, que además se refleja mucho en las normativas de los países. Desde la Red Regional por la Educación Inclusiva trabajamos en un informe sobre la situación del derecho a la educación inclusiva en América Latina, y ahí lo que vimos es que en las legislaciones nacionales, incluida la Argentina, Chile, la de El Salvador, etc., la modalidad especial sigue estando concebida como una modalidad subsidiaria. O sea, que cuando se considera que un niño o niña no puede ser escolarizado en la escuela regular, hay que segregarlo en una escuela especial. Entonces, estas legislaciones colisionan directamente con el artículo 24, porque están pensadas desde el enfoque de la integración, no desde la inclusión. Que el alto comisionado haya dicho que es un enfoque discriminatorio también. Entonces, siguen existiendo estas escuelas, estas normas, y siguen funcionando como legitimantes de la exclusión de la escuela regular, ¿no? Porque si bien la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad es jerárquicamente superior a la legislación interna, y por lo tanto la educación inclusiva puede ser exigida con prescindencia de lo que digan las legislaciones nacionales, ¿no? A veces a las familias, digamos, para justificar la exclusión, se les presenta normativa nacional, ¿no? Bueno, no, mira, esto me habilita a mí a derivarlo a una escuela especial. Bueno, pero pará, porque la convención es superior, tiene jerarquía constitucional. Entonces, es importante adecuar esa legislación interna a lo que dice la convención, primero porque esa obligación está prevista en el propio artículo 4 de la convención, ¿no? Que dice que hay que adaptar toda la normativa. Pero además porque estas normas, las normas más cercanas, digamos, las normas nacionales, son muchas veces las que más miran los agentes del sistema educativo. Y eso hace que muchas veces el personal escolar desconozca qué obligaciones tiene, las familias desconozcan qué pueden exigir, y eso, digamos, va impidiendo que se cambie el statu quo, digamos, en un contexto en el que el modelo médico, como les decía, sigue siendo el hegemónico, y que, digamos, es fundamental que se conozca cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones para empezar a deconstruir esas estructuras históricas de segregación.
Entonces, lo que fundamenta este sostenimiento de las escuelas especiales es un poco esta creencia de que hay niños y niñas que no pueden ir a la escuela regular y que entonces las instituciones especiales deben permanecer para ciertos tipos de discapacidad o para las discapacidades usualmente llamadas más severas, ¿no? Entre comillas. O sea, esta idea de que cuando los y las estudiantes tienen mayores necesidades de apoyo, ahí ya la escuela regular no se puede hacer cargo. Y esta idea hay que empezar a problematizarla, porque el derecho a la educación inclusiva es un derecho, como les decía, de todos los niños, y allí donde la convención no hace excepciones, no corresponde tampoco que docentes, directivos, supervisores escolares, etcétera, la hagan. O sea, no corresponde que nadie le diga a un niño o niña hasta dónde puede aprender o hasta dónde va a llegar. El sistema educativo no está para poner techos, ¿no? Está para potenciar las habilidades y para permitirle a cada persona tener herramientas para ser quienes en el futuro quieran ser. Entonces, si decimos que en algunos casos todavía sí se justifica la escuela especial, que la segregación es una opción para ciertos niños y niñas, estamos entendiendo que la educación inclusiva no es un derecho humano. Y nuevamente estamos hablando de la categorización en función del diagnóstico médico, que es justamente lo que la Convención, al consagrar el modelo social, quiere combatir. Entonces, lo único que estamos diciendo es, bueno, estamos achicando el porcentaje de niños y niñas segregados, ¿no? Pero la lógica sigue siendo la misma, la lógica es la de la integración. Bueno, si se puede adaptar a la escuela, ok, pero la escuela no se transforma para recibir a ese estudiante. Y esto incluso es un problema en países que todavía es un problema, digo, el tema de las escuelas para ciertos casos de discapacidad todavía es un problema en algunos países que han tenido avances significativos en este tema, ¿no? Y una de las cosas que estamos viendo en relación a las escuelas especiales también es que en algunos espacios empiezan a ser vistas como alternativas inclusivas. Hay como un intento de reconceptualizarlas, de reconcebirlas, y esto es un error tremendo por la simple razón de que la segregación es contraria a la inclusión. O sea, donde hay un grupo de personas con discapacidad separadas del resto, no puede haber inclusión, porque eso, como dijo el comité, es segregación. Entonces, hablar de una escuela especial, inclusiva, que es algo que escuchamos muy frecuentemente en nuestros países, es una contradicción en los términos. Las escuelas especiales pueden dar título, pueden seguir la currícula general, pueden dar a su alumnado herramientas para insertarse en el mundo del trabajo, etcétera, pero eso no las hace inclusivas, porque la inclusión es estar todos juntos en la misma escuela con las herramientas y recursos que cada uno necesita. Entonces, justamente esto, bueno, no sé si pudieron ver algo de eso, pero justamente en Brasil, la semana pasada, salió una reforma de la Política Nacional de Educación Especial. Digo, Brasil es un país que ha hecho cambios muy positivos en educación inclusiva y que ha logrado que un 87% de las personas con discapacidad, según datos de 2019, esté en la escuela regular. Ahora, digamos, bueno, hace un tiempo se viene discutiendo una política que salió el pasado 30 de septiembre y que evidencia errores conceptuales muy preocupantes y un intento por reinstalar modalidades segregadas. Entonces, desarmando, digamos, todo lo que Brasil había logrado durante una década. Digo, no es que Brasil, digamos, Brasil también tiene sus inconvenientes en cuanto a la calidad, en garantizar que los niños efectivamente aprenden en las escuelas regulares, pero sí es cierto que hubo una decisión política en Brasil de avanzar en este sentido y lograron, digamos, un incremento de las matrículas en escuela regular muy, muy importante. Entonces, lo que estamos viendo, digamos, la política de Brasil lo que dice es básicamente que el derecho a la educación se puede garantizar en los dos tipos de modalidades, en escuelas especiales, en aulas especiales y en escuela regular. Entonces, lo que vemos es que se crean sistemas de interpretaciones que pretenden fortalecer a la escuela especial, cuando ya dijimos que los estados tienen que prohibir la exclusión del sistema general de educación y que las escuelas especiales se deben transformar. Eso es lo que dice el derecho internacional. Y después hay otra gama de prácticas de discriminación ya al interior de las escuelas regulares, en el caso de quienes logran entrar, porque sabemos que muchos niños y niñas experimentan un sinfín de barreras para poder entrar a la escuela regular, pero una vez que entran, siguen existiendo ciertas dinámicas discriminatorias al interior de las escuelas regulares. Una de esas prácticas es
son las aulas especiales, ¿no? Que es uno de los temas que nos convoca hoy, que son formas de segregación, digamos, solamente que al interior del edificio de la escuela regular. Este es otro de los hallazgos de nuestro informe, del informe que les mencionaba, donde se muestra que también se siguen sosteniendo este tipo de modalidades en nuestros países. Y con esto hay que tener mucho cuidado, porque se corre el riesgo de decir, bueno, cerramos las escuelas especiales, pero instalamos estas aulas al interior de las escuelas. Entonces pasamos de una forma de segregación a otra. Digo, la inclusión no es solamente compartir los recreos, porque también en algunos casos se ve algo de eso, como bueno, que compartan los recreos y los espacios más vinculados a la socialización, pero no las clases, digamos, eso tampoco es una alternativa inclusiva. Y después hay otros modos de segregación que ya no tienen que ver con la segregación espacial propiamente dicha, que es lo que ocurre dentro de las aulas regulares. Un ejemplo muy frecuente, y el informe elaborado por la red regional también da cuenta de esto, es la lógica de trabajo aislado del personal de apoyo con los y las estudiantes con discapacidad. Esta idea de que el estudiante con discapacidad en realidad es alumno o alumna de la persona de apoyo, que su educación le corresponde a los especialistas, y que efectivamente va a estar mejor con ellos, aunque eso implica aislarlo de todos los demás, ¿no? Hay como una cuando uno lo piensa, pero hay como una idea de, bueno, quedémonos tranquilos que está con el especialista, no está con nadie más, pero sí está con el especialista, entonces nos quedamos tranquilos. Entonces es muy frecuente que el alumno o alumna con discapacidad esté trabajando solo, con la persona de apoyo, que el docente no se haga responsable de su aprendizaje, y eso a veces no es percibido como una discriminación, ¿no? Sino que es algo que le da tranquilidad a la escuela. Entonces, es usual que en esa lógica de trabajo aislado, por ejemplo, también tengan currículas paralelas, que terminan privando a los estudiantes de adquirir, digamos, saberes y habilidades que los estados definieron como socialmente relevantes. Entonces, en lugar de modificar las formas de enseñar esos contenidos, la solución más rápida usualmente, bueno, los recorto. Lo que después, además, trae problemas con la titulación, la finalización de los niveles de enseñanza que son obligatorios y demás. Pero digo, a veces esto de armar una currícula paralela se ve como una práctica inclusiva, ¿no? En realidad, si lo miramos con detenimiento, es, bueno, en realidad yo acá lo que estoy haciendo es presuponer que el niño o niña no va a poder aprender, ¿no? El modelo del déficit, el modelo médico. Y eludir, digamos, la obligación de diseñar estrategias para que efectivamente aprenda. Hace un tiempo me llegó un caso de una escuela de Argentina que había trabajado en un proyecto pedagógico individual para un estudiante y después, digamos, le cambió el nombre y ese mismo proyecto lo pasó a otro estudiante, ¿no? Y la familia venía con el documento con el nombre tachado, ¿no? Digo, entonces, esta creencia, bueno, digamos, hay que reducir contenidos y esto le va a servir a cualquiera, y entonces, por ejemplo, las personas con síndrome de Down tienen dificultades para aprender esto, entonces, digamos, ¿no? Como toda esa lógica que todavía está muy arraigada. Por supuesto que las propuestas curriculares y los sistemas de evaluación imperantes en la actualidad tienen que ser repensados, porque fueron pensados para un modelo de escuela con voluntad de homogeneizar, de disciplinar, y dejaron atrás a muchos niños y niñas. Entonces hay que avanzar hacia la justicia curricular. Pero las currículas, como los métodos de enseñanza, tienen que ser flexibles efectivamente, aprender las necesidades, las características, los intereses que tenga cada estudiante, pero eso no quiere decir que se tengan que elaborar currículas paralelas. Entonces, eximir de materias o trabajar con adaptaciones es partir de la idea de un currículo fijo, inamovible, que responde a la creencia de que es el estudiante el que debe adaptarse a la escuela y no al revés. Entonces, lo que hay que hacer es desplegar estrategias para que todas las personas con discapacidad puedan acceder a los espacios curriculares que sus gobiernos definieron como socialmente relevantes, y para eso tienen que promoverse diferentes formas de construcción, apropiación y reconstrucción, digamos, de los saberes a través de diferentes formatos, procesos de enseñanza que reconozcan los modos en los que cada estudiante aprende y el contexto en el que también se dan esos aprendizajes, ¿no? Porque no es, digamos, muchas veces se exige a las personas con discapacidad, se les exige saber cosas que ni se les enseñaron, ¿no? Entonces hay como algo de que la evaluación se da en el vacío. Y
Y también, digamos, todavía seguimos viendo estas prácticas de personas que son excluidas de ciertas materias directamente. Bueno, se le exime, por ejemplo, de estudiar matemática o de ciertas actividades. Por ejemplo, pasa mucho esto con las actividades extracurriculares. Bueno, sí, puede estar en el aula, pero después al campamento no puede ir. O se les reduce también la jornada escolar, es decir, que venga a mediodía y el resto no. Y todo esto porque supuestamente es lo mejor para el niño o niña. Entonces, uno de estas últimas prácticas que le quería mencionar era el tema de las repitencias o las permanencias, esto de hacer permanecer muchos años a los estudiantes en la escuela hasta que aprendan lo que aprenden todos los demás niños y niñas. Eso muchas veces se ha visto como una práctica inclusiva, porque se dice, bueno, pero para poder tener herramientas las personas con discapacidad tienen que ir repitiendo los años. Digo, esto cuando las permanencias y las repitencias per se, en general, ya están muy problematizadas en el campo de la educación, en general, digo, para todos los niños. Entonces, lo que termina pasando es que los estudiantes con discapacidad, además de que nadie sabe cómo evaluarlos, se van quedando en la escuela, repiten los años sin adquirir nuevos aprendizajes, pierden su grupo de pertenencia, están cambiando de compañeros todo el tiempo y finalmente quedan medio atrapados en el propio sistema. Y o dejan la escuela o tienen que seguir en escuelas para adultos, según el caso, pero lo cierto es que se naturaliza que una persona con discapacidad esté 10 años haciendo la escuela secundaria, ¿no? Cuando en realidad la escuela, la primaria, la secundaria, toda la escuela, no es solamente adquirir contenidos académicos, sino construir redes, construir pertenencia a un grupo social, todo lo que se llama capital social, ¿no? Entonces, las permanencias en realidad responden a una visión normalizante, o sea, seguimos esperando que todos aprendan lo mismo, al mismo tiempo, al mismo ritmo, en lugar de respetar los diferentes estilos de aprendizaje, en lugar de que cada uno haga su propio proceso y logre sus propios aprendizajes. Eso es lo inherente a la educación inclusiva, ¿no? Respetar los diferentes estilos de aprendizaje. La educación inclusiva nos habla de, digo, esto lo ha dicho el comité también, ¿no? De brindar respuestas educativas personalizadas, encontrar formas alternativas de medir los progresos individuales, respetar la diversidad, poner el foco en el potencial de cada estudiante. Entonces, acá es importante recordar que la educación inclusiva no es solamente transferir estudiantes a la escuela regular, sino adoptar todas las medidas, brindar todos los apoyos que sean necesarios, para que además de estar en esas escuelas, las personas puedan aprender y participar en condiciones de igualdad. Todas esas prácticas que les vengo describiendo son contrarias al derecho a la educación inclusiva, pero muchas veces no son percibidas como tales. Y todo, digamos, este tipo de prácticas de discriminación, de segregación, etcétera, comprometen la responsabilidad de los estados, porque cuando un estado ratifica un tratado, se obliga a cumplirlo, y si no lo hace, su responsabilidad se puede comprometer en el plano interno, digo, puede haber una condena judicial en el plano nacional, y ahí hemos visto ya varias sentencias que ordenan permitir el ingreso de personas con discapacidad a las escuelas regulares, accesibilizar las instituciones educativas, entregar títulos a estudiantes que cursaron sus estudios con apoyos, y también puede comprometer su responsabilidad en el plano internacional, en el que existe una pluralidad de mecanismos de monitoreo y de control. Bueno, ahora no sé si están al tanto del caso de España, ¿no? De Alejandro y Rubén Callejas, en donde se presentó, digamos, una denuncia contra el Estado español por una derivación de una escuela especial. O el procedimiento también de investigación, digamos, que hace unos años también se impulsó en España. Hay, por ejemplo, informes, lo que llamamos informes alternativos, digamos, de cara al proceso de elaboración de las observaciones generales que hace el comité, las observaciones finales, perdón, que hace el comité y demás. Entonces, digamos, todos estos procedimientos son procedimientos que se pueden utilizar cuando hay una situación de vulneración del derecho a la educación inclusiva. También en el plano regional hay algunos, hay audiencias temáticas. El año pasado hemos estado con la REI en una audiencia temática para visibilizar este tema. Hay medidas cautelares. Bueno, hay toda una gama de instrumentos que el derecho internacional ofrece para problematizar estas situaciones y pedirle al Estado, digamos, y exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones. Entonces, básicamente es eso lo que les quería transmitir, o sea, solo a modo de conclusión, un poco
lo que tenemos que tratar de hacer es desarmar todas estas interpretaciones, estas formas supuestas de inclusión, y elaborar políticas públicas que garanticen la inclusión en escuelas públicas y en escuelas privadas, y en todos los niveles, y que esa inclusión también, y esto es algo que también dice el comité, se extienda a actividades extraescolares y sociales. Pero bueno, para eso es importante que los estados, digamos, implementen planes de acción con objetivos claros, con medidas pertinentes, con plazos, con indicadores, que incluya recursos de apoyo, formación de docentes y personal del sistema educativo en general, un esquema de financiamiento apropiado, mecanismos de reclamo rápidos, efectivos, accesibles, sanciones por incumplimiento, producción de información sobre el tema, que estas políticas sean elaboradas con participación de personas con discapacidad, digamos, esos son como los grandes desafíos que tenemos para tener efectivamente una política de educación inclusiva que termine con la discriminación y permita construir un sistema educativo que abrace la diversidad. Muy bien, Celeste. Ya estamos en el tiempo, entonces muchísimas gracias, Celes, por todo este contexto. También les hemos puesto en el chat, tanto de Facebook Live como en el chat aquí en Zoom, el link para que puedan descargar el informe sobre el derecho a la educación inclusiva en América Latina. Y bueno, me quedo con esta idea, Celeste, de que la educación inclusiva es un derecho, no una elección, ni es para cierto tipo de niños, que puede ser posible. Entonces, creo que ahí vamos recogiendo ideas de cómo tener esto claro y bueno, también nos dejas claro que no es solo Colombia, los países en general de Latinoamérica y en este momento pareciera, como está pasando en Brasil, eh, que sigue ganando esa idea de que ciertos niños o cierto tipo de niños por sus características particulares requieren de estar en otros contextos distintos a la escuela donde van sus hermanos y a los que a la cual deberían ir desde este modelo social de derechos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Celes. Estamos compartiendo también en la página de la red regional donde van a encontrar el informe. Ustedes pueden encontrar también muchos otros artículos, muchos otros documentos que se han hecho desde el marco de la red regional para que puedan ser consultados. Muchísimas gracias. Vamos a darle paso a la profesora Angélica Yasso, que nos tiene también reflexiones desde la academia. Bienvenida, María Angélica. Bueno, muchísimas gracias a todos y la oportunidad de compartir en este espacio. Yo voy a entrar haciendo pues un poco la reflexión también desde lo que es el aprendizaje. Si la educación inclusiva, como lo decía Celeste, es un derecho, no es una elección, ni es elección. Lo es clave que la educación, cuando yo entro a la escuela, al colegio, tengo la oportunidad de acceder, pero tengo 3 elementos fundamentales y que el año pasado en la UNESCO también se discutió en Cali, en el foro 25 años después de estar hablando de este tema, que tiene que ver con participar, con pertenecer y con aprender. Entonces me voy a centrar en esos 3 elementos que me parecen fundamentales, sobre todo el aprender, porque el acceder ya lo tenemos, estamos en todas las instituciones con el acceso, y un poco la confusión entre si es cobertura, número de estudiantes o aprender, que es otro de los planteamientos que traería. Para mí entrar a la escuela y por la experiencia que tengo con varias poblaciones a nivel nacional, a nivel de educación básica, media, en regiones apartadas, es una opción que todos los niños jóvenes esperan. Es un momento que permite que yo me plantee esos sueños, esas expectativas, esas actitudes que tengo para la vida. Y en ese momento se llena de expectativa. El ir al colegio por primera vez significa un tránsito de esa vida familiar a un ciclo social, donde voy a empezar a tener esa relación con mi par, donde voy a empezar a conocer del otro, a aprender también con el otro y a ser parte de esa comunidad en la cual yo he nacido y en la cual me constituyo.
En ese sentido, el acceder es una de las ilusiones que yo siento que todos los niños tienen cuando llega el momento de llegar a la escuela, pero hay un elemento fundamental que garantizaría este proceso y es ¿y cómo participamos? ¿Y qué es participar? Porque yo realmente entro a la escuela no para ser el espacio en un salón de clases, en un pupitre, a recibir unos contenidos y una cantidad de elementos, sino yo soy parte de ese espacio. ¿Y cómo voy a participar? ¿Y qué es lo que significa participar? Y es ahí donde yo haría algunas apuestas sobre ese participar cuando hablo de inclusión como derecho, y es cómo visibilizamos realmente el participar de las personas desde sus singularidades y capacidades, y cómo se rompen esos estigmas en el caso de las personas con discapacidad, esos cuerpos estándares y cuerpos que de alguna manera es lo que fija en muchos a veces la atención, es qué tiene, cómo, por qué está, y plantearía más en la necesidad de que para participar yo necesito desmedicalizar la educación. El centro educativo es un centro para la transformación social, para la movilidad social, y me implicaría pensarme en esas singularidades, en esas capacidades, es desde esa posibilidad que todos puedan sus voces ser escuchadas. Todos son sabedores y productores de conocimiento en el campo, en las edades, en los tránsitos de vida. Todos pueden ser parte de esas transformaciones sociales, y la escuela es ese espacio que me va a permitir llegar a ello, porque yo no llego a ser receptor de información y replicador de una información, sino yo llego a ser productor, llego a ser una persona que analiza, que participa, que organiza, y por tanto ese proceso de participación se hace efectivo desde las primeras infancias hasta lo posgradual, hasta todos los espacios donde haya este intercambio de saberes. Es necesario que para participar yo también tenga un cambio de ese discurso habitual que se ha hablado, y hablo más las comillas de discapacitados, cierro esas comillas, para pasar a uno que se considera y es de ser ciudadanos. Y es la posibilidad de que todos y todas y todos los que ingresan a una institución educativa tengan la posibilidad de ser ciudadanos. No es de grupos, no es de espacios, es como ciudadano que yo me debo ver frente a estos procesos de educación, y que me permitiría pensarme en ese nivel de cómo participo, cómo voy a aportar a esa sociedad y cómo hago que esta sociedad sea menos discapacitante, menos capacitista, que nos permita a todos y a todos participar en estos espacios educativos. Cuando ya hablo desde la inclusión, desde ese nivel de pertenecer y aprender, es dos elementos importantes que tendría que reflejar. Para pertenecer y llegar al aprendizaje, yo planteo más esos proyectos educativos con enfoque de diversidad. Realmente estamos en un momento que la pandemia afortunadamente nos ha dado. Yo digo afortunado porque nos descentró, nos quitó todo ese nivel de complejidades que siempre tenemos y nos puso en un plano de decirnos, muévase, que llegó el momento de que la escuela cambie. Tonucci lo ha dicho, Humberto Maturano lo ha dicho, Carlos Escliar, todos han llegado a ese consenso de que chévere que sucede esto, porque es el momento en que podemos cambiar, es el momento en que podemos romper esas estructuras rígidas, específicas que hemos enmarcado en nuestros colegios y en nuestras escuelas, para pasar a un proceso de realmente volver a esa alegría de aprender, a esa alegría de convivir juntos, y la posibilidad de que tengamos puntos de encuentro donde nos convoca, pero también puntos distantes que nos hacen pertenecer y ser más, a tener mayores oportunidades para aprender. Yo creo que el aprendizaje tiene que romper muchos elementos. Yo siempre lo he dicho, los cuadernos, por ejemplo, no pueden seguir siendo la solicitud de cuadernos para los estudiantes de la escuela, solo para llenar espacios con el pensar de otros, sino deben ser cuadernos para crear pensamiento, para aprender a escribir, para aprender a exponer mis ideas, y es una posibilidad que tienen no solo desde el cuaderno, sino desde la oralidad, desde la verbalidad, desde el gráfico, desde el arte, desde la música, y es una posibilidad que podríamos tener. Los horarios rígidos, flexibles, por horas, donde se normatiza y todavía tenemos de las 7 a las 9 matemáticas, de las 9
9 a las 11 español y vuelve y cierra como si fuéramos seres únicos que no damos la posibilidad de cambiar, sino de generar más, pensaría, proyectos en que un horario no fuera el horario rígido, sino el horario de construcción, de saberes, de pensar, de analizar, de explorar, de sentir, que permitiera también pensarnos en esos proyectos educativos, como lo decía bien Celeste, con unos currículos flexibles que gestionen más recursos para hacer ambientes de aprendizaje, para crear rutas de aprendizaje y evaluación diversas. A veces nos centramos mucho en contenidos y en más en cuánto se sabe las tablas o con qué memoriza, y ya creo que es el momento de trascender a dejar la memoria por la producción, por el pensar, por el sentir. Y esto nos llevaría también a pensarnos que requerimos rutas de aprendizaje, y esas rutas de aprendizaje son tan diversas como lo son nuestros estudiantes. Tenemos necesidad de crear estrategias de enseñanza y aprendizaje flexibles, activas, de movimiento, que nos permitan explorar, que nos permitan preguntar, que nos permitan plantear procesos, generar iniciativas y, por supuesto, rutas de evaluación diversas, articuladas, que permitan también definir cuáles son esos propósitos de educación, cuáles son esos propósitos por los cuales yo llegué a la escuela y que después de 12 años, 13 años de estar en una institución, realmente espero en ese trayecto de vida y sobre todo en mis proyectos como vida, porque es que al final yo paso por una institución por 12 años y al final es un proyecto de vida completa. Para muchos lo han replanteado como pensarse si en realidad necesitaría yo estar en una institución por 12 años de mi vida, para hacer qué o para aprender para qué, o realmente si es un aprendizaje para la vida y qué es lo que me fundamentaría también estar en esos escenarios. Es un momento también que para pertenecer yo tendría que pensarme en si yo pertenezco por el número que represento en mi aula, espacios donde tengo estudiantes, número de estudiantes de 35, 40, 45, 47, que en ningún proceso permitiría llevar unas rutas claras de aprendizaje y evaluación. Y en esto también pensaríamos si seguimos siendo un número o si realmente vamos a mirar la estructuración de espacios donde los estudiantes que están junto con su maestro construyen y tienen la oportunidad de construir desde esos escenarios, no solo por la cantidad la cuales son, sino por las formas como empiezan a interaccionar y a hacerse más efectivos en sus procesos de aprendizaje. Todo esto se da y el decreto 1421 lo contempla desde esa necesidad de empezar a cambiar esos conceptos de espacios. Yo personalmente no hablaría de aula, yo genero más hablar de espacios y no hablaría de que sean aulas para, sino espacios que se requieren desde un diseño curricular para comprender que todos podemos participar, pertenecer, pero sobre todo aprender. Y en ese sentido, el aprendizaje visto desde varios elementos, desde las condiciones actitudinales, la solidaridad, la autonomía, la autodeterminación, desde las condiciones particulares, de mis intereses, de mis sueños, de mis actitudes. No todos tenemos las mismas intencionalidades, no todos tenemos los mismos gustos. Y yo siempre le he dicho, y como a mis hijos y a muchos estudiantes, yo les digo, usted tiene que estudiar lo que le apasione y usted tiene que vivir con lo que le gusta. Y si le gusta, seguramente se va a apasionar tanto que ese otro que le enseña le va a ayudar a usted a trazar otros caminos. Y creería que eso mismo debe ir en todos los espacios educativos. Plantearía que entonces las instituciones lo que necesitamos son currículos, una modificación curricular estructural de fondo, de pensarse en esas rutas de aprendizaje y ruta de evaluación, no en pensarse más en los cuerpos o en el diagnóstico o en la condición, porque eso ya está y eso lo evalúa otro sistema, pero en educación somos de carácter social, de carácter de movilización y es necesario pensarnos en ese otro, en esas otras
con la posibilidad de generar ese aprendizaje. Por eso hablaría más que todos los espacios, si es posible que estemos todos juntos y como lo decía Escliar, cualquiera puede estar y la singularidad de cada uno se respeta, con espacios destinados a que sean espacios para el arte, el teatro, la música, la literatura. Pueda que yo no pueda acceder a leer y a escribir como convencionalmente se ha estandarizado, pero yo sí puedo escuchar un cuento que otro me lee, yo sí puedo narrar de otra forma, leer mi entorno, y hay elementos que estos espacios se deben volver flexibles y retornar a estos proyectos en las instituciones educativas. Se deben tener espacios para talleres, para la trayectoria de vida de todos, pero no para un grupo, no el taller de carpintería, el taller de artesanía, sino es para todos. Todos necesitamos aprender a hacer algo en nuestra vida y siempre tenemos opciones y esta pandemia nos lo demostró. Muchas familias, muchas personas elaboraron sus muebles de casa sin ser carpinteros, pero aprendieron esta obra y lo hicieron en este momento como un medio de salida frente a la pandemia, lo que estaba viviendo. Muchos tienen alternativas desde lo ecológico y este momento fue lo oportuno para ocupar nuestra mente en otras acciones y esto nos demuestra que todos requerimos tener esos elementos. Muchos tejemos, pero no por que seamos tejedores para la vida, sino porque nos convoca al diálogo, nos convoca al diseño, nos convoca a prestarnos una ruta como lo hacen muchas comunidades indígenas, que el tejido es la ruta para construir un proceso, para andar bajo el camino. Una mochila significa mucho más que un espacio para llenar, sino es una ruta que se ha construido bajo un fin y eso yo creo que son elementos indispensables, empezar a trasegar por elementos de la vida cotidiana que nos permite llevar a convocarnos a aprender. Los resultados de aprendizaje para todos y todas de acuerdo a esos propósitos de aprender. ¿Qué es lo que debemos aprender realmente en la escuela? Tenemos unos lineamientos, tenemos unos estándares, eso es claro, pero nuestras escuelas también pueden plantear y nuestros equipos pedagógicos el incidir sobre ello. Yo veo a las docentes de apoyo más en ese proceso, más que estar acompañando a un niño al lado de todo el tiempo en el colegio, que el niño requiere su independiente, que el niño requiere su espacio, veo docentes de apoyo incidiendo en las construcciones de las áreas, modificando los currículos, planteando estrategias de aprendizaje, mirando cómo el diseño universal de aprendizaje se extiende a toda la institución, haciendo formas de evaluación, pero no para uno, sino para todos los grupos. Si yo estoy con los de primero, es para todos los de primero. Si estoy con quinto, con todos los de quinto, no para uno que está en quinto, porque ahí es cuando perdemos la razón de la inclusión. La inclusión no es para ese uno que llega al todo, sino es para todos que convocan a la convivencia con todos, no con uno solo. Hay tiempos flexibles, hay horarios por proyectos, hay jornadas complementarias y necesariamente ahorita la semana pasada se planteaba en el distrito si era necesario más tiempo para la jornada, ampliar la jornada y si de parte mía pienso que las jornadas no es el tiempo, sino es realmente los propósitos y los proyectos que generemos. Si realmente tiene un propósito en la jornada, en la complementariedad de mi formación, ¿qué es lo que requiero? Porque no es quedarme más tiempo lo que hace que yo aprenda más, pero sí es la propuesta, la innovación y romper paradigmas que creo que en este momento hablar de inclusión nos permitiría a la escuela no es hablar de una persona, ni de un grupo específico, ni una característica de una persona, sino es hablarnos de romper los paradigmas que habitualmente hemos llevado y es pensarnos en cómo se aprende para que todos puedan llegar a eso, al aprendizaje. ¿Qué diría yo? Que es necesario manejar los lenguajes, lo exclusivo, lo único, lo especial. Siempre nos enmarca en una situación de qué es lo exclusivo, qué es lo normal, lo anormal, lo bueno, lo malo. Estar en un aula de exclusiva significa que inmediatamente hay una inexclusión. Requiere que entonces, si yo necesito un espacio aparte de todos los que conviven conmigo,
¿Cuál es el significado cuando yo hablo de educación inclusiva? Perdería el proceso. Bien lo decía ahorita Celeste y lo apoyo, y es una docente de apoyo que parece ser la única responsable del proceso educativo de un estudiante. Rompe todo proceso de educación inclusiva. La docente de apoyo debe estar para fortalecer los procesos de formación a nivel de rutas de aprendizaje, a nivel de rutas de evaluación, a nivel de ajustes, pero para que los maestros y en cada grado o en cada área se formen para todos tener la corresponsabilidad en la formación de esos otros. Es una líder, y sigo diciéndolo, las educadoras especiales y las personas que hacen esta labor son líderes de procesos de aprendizaje, no son líderes para estar con una persona, es para fundamentar esas transformaciones curriculares y estructurales de la escuela, es para estar en la sala de profesores con todos los profesores, para poder hacer estas reflexiones, hacer diálogos sobre lo que se requiere para que todos aprendan en conjunto, para hacer aprendizajes cooperativos y establecer otras líneas de acción curriculares, para trabajar de la mano con los coordinadores y rectores que permitan hacer cambios, que permitan innovar en las formas que siempre hemos, cambiarlas, quitarlas, lo que siempre hemos hecho hay que cambiarlo. Y este momento creo que llegó esa oportunidad después de este largo año de pandemia y posible que seguimos el otro año. Los programas de atención educativa deben tener también una base de pensarse también desde la interseccionalidad, desde la identidad, desde esa corporalidad, pero para garantizar la participación. Varios investigadores habían hecho varias prácticas en varios países, entre esos hablamos de la posibilidad de pensarnos de que un niño no solamente tiene una condición, una característica biológica, porque es que ante todo es niño, primero, en esa interseccionalidad. Segundo, es un niño que tiene sueños, que tiene expectativas, que quiere jugar, que quiere compartir con ese otro desde su forma y toda la diversidad de posibilidades que él tiene. Pero además pertenece a una familia y el contexto de esa familia también incide. Hay experiencias en las que yo he participado con comunidades indígenas en el Bichada, donde ellos me decían en esta construcción de proyectos educativos comunitarios, no es la discapacidad, él es parte de nuestra familia, él es parte de nosotros y todos los que pertenecemos tenemos desde el origen una función, un aprendizaje. La escuela no está fuera, la escuela está dentro también. Y esto también hace que pensemos en las interseccionalidades, si somos de etnias como todos los colombianos, venimos de condición campesina e indígena, de nuestras condiciones sociales, culturales a las cuales hemos estado abocados en nuestro proceso de vida. Y esto entonces implicaría que más allá de hablar del niño con discapacidad, estamos hablando de un niño que pertenece a una comunidad y que es un ciudadano y que por tanto también le contribuye a esta sociedad. La identidad, y como bien Axel Honneth lo ha hablado desde esos conceptos de reconocimiento del otro, es necesario empezar a reconocer al otro por esa identidad, por ese sujeto político, ético y de valor que llega a nuestra institución educativa, que no llega para pedir que le hagamos un favor o que tengamos un PR o que tengamos un elemento para tenerlo, sino él llega con un propósito y un trayecto de vida que va a dar la posibilidad de generar proyectos de vida. En síntesis, planteo es una escuela que cambia y una escuela que rompe lo habitual que siempre ha construido, una escuela que no piensa en escribir solo en el cuaderno y en el lápiz, sino que involucra nuevamente esa condición artística, la música, el arte. Una escuela que no piensa en horarios segmentados para aprender, sino en proyectos de aula, y un aprendizaje que debe ser cooperativo y donde todos somos corresponsables, y un docente de apoyo que se empodera a ayudar a hacer las transformaciones curriculares desde rutas de aprendizaje, desde rutas de evaluación, pensándose que estamos generando proyectos de vida y que son 12 años. Y eso para todos ha significado
y son 12 años que merece que la persona sea dignificada y sea socialmente llamada ciudadana. Muy bien, María Angélica, muchísimas gracias. Yo creo que María Angélica nos deja muchas reflexiones. Yo creo que invitamos a los maestros a difundir y a escuchar. Menos mal estas tertulias quedan grabadas y nos sirve para después retomar muchos elementos que nos ha dado la maestra Angélica en relación a las transformaciones que debe tener nuestro sistema educativo. Me gustó mucho eso de dejar de hablar de aula y hablar de espacios educativos donde convergen todos los estudiantes sin pensar en sus características particulares, dejarlas atrás y ver más a la persona, al ciudadano, al niño o niña que tiene los mismos derechos sin importar su forma individual de poder participar. Muchísimas gracias. Voy a darle la palabra a la maestra Astrid para que nos haga la tercera intervención del día de hoy y luego nuestra maestra María Teresa Forero hará sus comentarios. Muchas gracias. Sigue Astrid. Gracias, Mónica. No sé por qué no puedo conectar la cámara. Está un poco extraño esto. Dice que no está, que no tengo permiso. Espérate, ya miramos. Intenta. Igual podemos conversar, no hay problema. A ver, ya, parece que ya. Ya, sí. ¿Y vas Oh, a compartir otra. presentación? No, vamos a conversar. Ah, ok. A ver si esto permite. Porque aquí pareciera que ya la enciendes, pero se ve es YouCam 5. Se ve como el Sí, logo de está la cámara. extraño. A ver. Bueno, mientras tanto vamos a comenzar. Y yo creo que la profe Angélica y Celeste han hecho unas excelentes presentaciones a raíz de la propuesta y la invitación que Mónica nos ha hecho y que las tertulias, tanto Rafael como la profe María Teresa, pues han puesto sobre la mesa y yo agradezco pues poder compartir nuestras reflexiones. 12 años, 25 años llevamos sobre este tema y yo quisiera ser hoy en esta ocasión, pues muy crítica del papel que hemos jugado todos en esta transformación de la escuela, ¿no? Yo creo que, bueno, yo fui criada en un contexto de maestros, yo pude acompañar muchos maestros cuando era todavía muy joven en la escuela normal, con lo que fue el movimiento pedagógico en Colombia, y cuando los maestros reclamaban ese derecho a decidir la escuela, a no tener esas guías alemanas o esos currículos preestablecidos y a pensarse una educación pertinente para todos, ¿no? Y también vi la lucha un poco que se dio y las transformaciones que se generaron cuando aparece todo lo que se llamó el proyecto educativo institucional, el PEI, y recuerdo mucho las anécdotas frente a los maestros de las veredas y cómo desde la propuesta de una maestra en una vereda, en Venta Quemada, íbamos a transformar la escuela y las escuelas iban a ser proyectos educativos integrales donde la cultura, la comunidad formara parte y donde no se dejara nadie atrás, ¿no? Y la otra, y he visto también cuando surgió todo el tema de la educación desde la lúdica, de cómo el niño, y se empezaron a reconocer esas maneras y esas formas de cómo el niño se apropia del mundo a partir del juego, del arte, y vi cómo la escuela durante todo este tiempo tiene un infinito poder para tratar de adaptar todo cambio y mantenerse, ¿no? Mantener ese modelo escolar que es producto de una sociedad homogenizante y que nos hace creer que todos tenemos que ser evaluados, nos hace creer que todos tenemos que pasar por una malla curricular igual y que nos hace creer que funcionamos como fábricas que generan un tipo de sujetos, ¿no? Y yo quisiera hacer también autocrítica en ese tiempo que contaba la profe Angélica y que ya son varios años, y preguntarme por qué, porque yo siento que las aulas inclusivas son reflejo de esa resistencia que tiene la escuela y que tiene el sistema para cambiar, ¿no?
y cómo nosotros y muchos de nosotros hemos formado parte de ese mantener y sostener una estructura escolar que no permita las transformaciones, ¿no? Que nos maneje la vida por cuadraditos y que nos impida pensar en nuevas formas y nuevas oportunidades para todos. Cuando aparece y cuando surge todo el tema de la inclusión de niños y niñas con discapacidad en las escuelas, yo lo que encuentro con esta tradición de haber participado en tantos escenarios pedagógicos porque mi familia ha sido pues de una escuela de maestros, y encuentro que aquí hay una oportunidad de mover los cimientos de la escuela y de decirle ya no más. O sea, necesitamos una escuela que sea por y para la vida, que forme, que le dé espacios de formación a los niños y las niñas en colectividad, en una estructura más cooperativa, que nos genere una sociedad diferente. Y encuentro que aquí hay un poder porque los niños con discapacidad eh, permiten que el maestro realmente cuestione eso, ¿no? Pero también al mismo tiempo me doy cuenta cómo surgen esas otras, eh, digamos, como bastiones para sostener y mantener el esquema tradicional, ¿no? Cuando vino todo el proceso de la lúdica y del juego para los niños como parte de sus formas de aprender, cuando vino el constructivismo lo volvimos otra vez cajitas, ¿no? Y entonces hicimos la hora de lúdica, el salón de lúdica, y allá es donde se produce como la transformación, pero no nos toquen el esquema. Y siento que las aulas inclusivas, o esas aulas permanentes, y esa manera de mantener la escuela todavía en ese esquema, es parte de ese discurso de querer permanecer, de no transformarnos. Y entonces aparecen una serie como diríamos, nuevos discursos para acompañar ese tratar de permanecer de la escuela, ¿no? Entonces uno va encontrando cosas que todos en alguna medida hemos apoyado y que tal vez no hemos sido lo suficientemente claros ni como sociedad civil, y en eso celebro el papel de la REI y lo que viene haciendo con sus informes y la manera como va estructurando saberes para que veamos entre todos el panorama latinoamericano en temas de educación inclusiva, y cómo desde la sociedad civil o no hemos sido claros o no hemos intervenido lo suficiente, y cómo desde el Estado, los que deciden las políticas y la implementación de las políticas, también hemos tratado de hacer cambios suaves, ¿no? Cosas tranquilas, que no nos generen mucha incomodidad y que permanezca la escuela, ¿no? Entonces, por ejemplo, posicionamos un concepto muy fuerte que todavía es claro y que la interpretación todavía es muy difusa, y es el tema de enfoque diferencial. Entonces vamos a hablar de enfoque diferencial, pero no enfoque incluyente. Y a veces cuando tocamos el enfoque diferencial de fondo, en realidad estamos trabajando desde un enfoque poblacional, ¿no? Entonces terminamos pensando que hay cajitas para indígenas, cajitas para niños con discapacidad, cajitas para... Y volvemos a ese esquema que nos estructura nuevamente como en tratar de permanecer desde lo poblacional, pensando que la respuesta de la escuela debe ser igual para todos los indígenas o igual para todas las personas con discapacidad, cuando es la escuela la que debe tocarse, ¿no? Entonces, abordar la perspectiva de un enfoque inclusivo nos implica romper muchos muros que todavía muchos seguimos tejiendo, ¿no? Entonces, esa parte me parece que las aulas inclusivas forman parte de ese discurso que dice como que hagamos inclusión, pero no la hagamos como que un poquitico, pero unas horitas, pero un ratico, y no logramos como una transformación después de tantos años. Y en eso es que digamos que es radicalmente doloroso sentir que todavía discutamos si hay niños o no que merecen ir a la educación, ¿no? Y supone también que son o no garantes del derecho. Los derechos son universales y uno diría no hay personas a las que tengan más derecho a la salud que otras. Por ser humanos tenemos derecho a la salud, por ser humanos tenemos derecho a la educación. Pero discutir esto todavía es bastante doloroso porque uno dice, oye, todavía pensamos que hay seres humanos que no tienen derechos porque no tienen capacidades. Y ese es como el otro discurso que viene ahí a mantener la escuela tradicional, pese a que, entre comillas, queremos cambiarla, ¿no? Entonces aparecen cosas como la inclusión, los niños incluidos, ¿no? Y lo decimos con mucha frecuencia y con mucha tranquilidad. Hace un tiempo, en un seminario que tuvimos en Chile, se hablaba se trabajó muchísimo tiempo con las maestras jardineras sobre las barreras, y se trabajó sobre esa concepción de transformar la idea de que los niños o las niñas traen
defectos o que vienen imperfectos y que nuestra tarea es perfeccionarlos, sino mirar un poco las barreras y el ejercicio al interior de la escuela de cómo derrumbarlas. Y sin embargo la gente decía, ah, es que esos son los niños que traen barreras. Entonces son los niños de las barreras o esos son los niños de inclusión. Y volvemos otra vez a meternos en la cajita de que no hemos cambiado más allá de la palabra, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos discursos y creo que la profe también lo mencionaba en términos del lenguaje, cuando hablamos de las inclusivas, las exclusivas y los niños de inclusión y los que no son de inclusión. Creo que eso también ha sido una de esas discursos blandos que hacen que las cosas permanezcan, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Otra de las maneras como he visto que la escuela trata de permanecer es el discurso de las capacidades, ¿no? Entonces pareciera que solamente la tarea es cuando desarrolles ciertas capacidades entramos, y lo he escuchado con bastante tristeza, porque yo creo que eso ya no debería existir, ¿no? Pensar que un sujeto, el derecho depende de su capacidad o su habilidad para tener acceso a la educación, pues lo somete a un ejercicio que vemos todavía muy frecuente de superación de las personas con discapacidad, ¿no? Y cada vez que vemos a aquellos que están, entre comillas, superándose es porque están haciendo cosas como los demás y tratan y se esforzaron muchísimo y el costo es terrible y hay gente que no lo puede hacer y aunque no lo pudiera hacer, tiene derecho, ¿no? Entonces el discurso de las capacidades también nos llevó a unos escenarios de aulas transitorias, exclusivas, es que hasta pasa primero por esta aula y cuando ya lo logre, lo pasamos a la otra, como si fuera un tema de ejercicio personal de él. Y el esfuerzo para las personas con discapacidad y la carga para garantizar sus derechos pues es altísima, ¿no? Muchas familias se ven abocadas a mirar a sus hijos y decir, ¿será que nunca lo va a lograr? ¿Será que no es capaz? Y además presionarlo y además llevarlo, porque de eso depende el derecho. Y eso es, digamos que de lo más injusto y de lo más segregador para lograr la educación. Yo creo, y voy a pasar a esta última parte porque ya me queda poco tiempo, que hay escenarios para hacer el ejercicio de inclusión sin tener que caer en la trampa de tratar de permanecer, de hacer que la escuela permanezca, ¿no? Sin caer en la trampa de decir es que no todos pueden, porque no se trata de la persona, no hay niños defectuosos, no hay, o sea, hay seres humanos, no salieron dañados y hay que arreglarlos y componerlos, no, son seres humanos que tienen la misma garantía de derechos y por eso deben ir a los mismos espacios a los que vamos todos, porque es la única manera de construir sociedad, o sea, no vamos a construir sociedad separando a unos y no mezclándonos con ellos, tenemos que construir sociedad con el capital que tenemos, con el entramado social en el que estamos, y creo que en esa medida las personas con discapacidad ya, creo que desde hace más de 12 años se han ganado ese reconocimiento, pero por una lucha que ha sido muy injusta, ¿no? Y muy inequitativa. Entonces creo que hay formas de hacerlo nosotros, y en esto voy a continuar con el ejercicio de crítica a lo que hemos desarrollado. Nosotros arrancamos hace ya más de 10 años con el ejercicio en jardines infantiles en Bogotá y se logró un ejercicio de inclusión sin generar aulas exclusivas y sin generar entornos de segregación en el mismo jardín del barrio. Y esa generación de niños debería estar toda en procesos de inclusión ahorita. Esa generación de niños tendría que haber movido todo el sistema educativo hacia arriba, porque eran más de 4.000 y pico de niños más 2.000 anualmente que tenían que haber en el sistema educativo de Bogotá entrado. Sin embargo, todavía hay niños que saliendo de jardines y procesos incluyentes los mandan a aulas segregadas. Eso es una cosa que no debería ocurrir porque si uno va cerrando la puerta y va haciendo un impulso muy fuerte en primera infancia, puede lograr que todo el sistema vaya incorporando de manera paulatina y de manera progresiva pues este modelo de educación inclusiva. 10 años dan para que en Bogotá se hubiera movido un poco más el sistema educativo y no hubiéramos llegado pues a mantener colegios especializados ni tampoco aulas inclusivas ni aulas, perdón, exclusivas ni aulas transitorias, sino que deberíamos ya haber dado el salto. Sin embargo, eso se hace paulatinamente, pero paulatinamente es que ya llevamos 10 años y la transición aún no es clara, ni tenemos un plan que permita ir cerrando la llave de los que están llegando a educación exclusiva a muy temprana edad. La otra es que definitivamente el sistema trata nuevamente de permanecer. Entonces,
cuando dijeron, no, es que no podemos solos, es que necesitamos a alguien que nos dé línea, que permanezca, y surgen los modelos de las docentes de apoyo, que considero que es una fuerza para poder trabajar la inclusión, siempre que su perspectiva sea incluyente, ¿no? Porque muchas veces el uso de estrategias o de talento humano extra en la escuela lo que hace es descargar la escuela, pero creo que eso ya ampliamente lo dijeron. Y también los planes de inclusión, ¿no? Los PIAR, entonces se convierten en escenarios paralelos. Si ven que todo lo que tratamos de poner como soporte termina la escuela otra vez aislándolo y tratando de segregarlo, y ustedes van a mirar que esto, tanto los planes como las docentes de apoyo, también empiezan a hacer una cosa aledaña a la escuela, pero no en el corazón de la escuela. Entonces todavía nos falta en esa medida, tanto en los decididores de política como en la sociedad civil, ser mucho más claros y más radicales en de qué hablamos cuando hablamos de inclusión y cerrar como esa puerta a esos discursos que hablan de inclusión sin serlo, o sea, uno no es incluyente si segrega, o sea, aquí estamos hablando de dos conceptos completamente opuestos. Tú no puedes pensar que vas a hacer inclusión por raticos o por momentos, o que tienes un enfoque inclusivo solo en unas clases y en otras no, y en unos espacios y en otros no, o sea, la inclusión es o no es. Entonces, en esa medida tenemos que lograr que eso se dé. Yo también he escuchado discursos que dicen, no, pero es que la inclusión no se da. Yo, pues claro, no se da porque no la hacemos tú y yo que estamos en este espacio. Y no se da porque no estamos juntos. El hecho de que las personas con discapacidad vayan en la escuela regular no garantiza la inclusión, pero es la primera puerta para que empecemos todos a garantizarla. O sea, no podemos esperar un momento ideal en que la escuela diga, no, que vamos a transformarnos. No, porque no lo va a hacer, siempre va a tratar de segregar para mantener su esquema. O nos metemos de fondo y empezamos realmente a hacer una transformación que toque el currículo, la evaluación, los tiempos, los horarios, que son las cosas que la escuela trata de mantener por encima de todos los seres humanos, y empezamos a pensar en escuelas que tengan espacios educativos y no aulas, y empezamos a hacerlo realidad sin miedo, porque Colombia tiene unas políticas absolutamente claras que permiten hacerlo y que lo han determinado, o sea, ha sido uno de las políticas educativas en Colombia dan un marco amplio para lograrlo. Hay brechas, claro, y hay situaciones que nos toca abordar, pero definitivamente hay unos discursos normativos que permitirían hacerlo. Sin embargo, todavía en la misma escuela hay personas que mantienen la casillita o hacen el espacio, el rincón cómodo para no tener que discutir con aquellos que mantienen y no tocar la escuela por dentro. Entonces, un poco en eso quiero ser autocrítica y dejar, pues por ahora ahí ya veo que Mónica prendió la cámara, o sea que se me acabó el tiempo. Y yo creo que es posible, ¿no? Siendo muy claros en las políticas, no dejando espacios ni ventanitas para hablar de que hay unos posibles y otros imposibles de educar, porque eso deja por fuera toda la vida de seres humanos por fuera. Y claro, reconociendo que hay ajustes razonables, que hay formas de abordarlo, que hay ritmos y momentos diferentes y que la escuela no es una, sino son múltiples escuelas, múltiples experiencias educativas y que en esas experiencias educativas nos toca a todos influenciar para que la inclusión no sea un discurso que usan para cualquier cosa, sino que sea realmente lo que mejore la calidad de la educación para todos. Yo soy una convencida de que no hay una educación de calidad si no hay una educación inclusiva. Entonces, bueno, Mónica, dejo hasta ahí. Listo, Astrid. Claro que sí. Yo creo que lo más importante que pasó este año fue que precisamente la UNESCO en pleno se pronuncia con un reporte, con el reporte de monitoreo que salió en el mes de abril, y dicen con claridad que una educación de calidad, una buena educación que conserve todos los principios de atención de todos los niños y las niñas, debe tener como principio no dejar a nadie atrás, ser inclusiva y ser equitativa. Por eso mantener estas formas o ver a estos grupos que creemos que deben estar aparte, hoy tiene un respaldo mucho más poderoso, no solamente desde la normativa, y creo que Colombia en eso, como lo plantea Astrid, ha avanzado fuertemente, está escrito. El tema es cómo transformamos esas prácticas y esa responsabilidad que nos compete a cada uno. Entonces, a todos los actores que hacemos parte de la comunidad educativa, y me incluyo en el tema de familias. Entonces, vamos a darle la palabra a nuestra comentarista, María Teresa, para
seguir en estas reflexiones y pasar a las preguntas. Bueno, gracias Mónica y de verdad bienvenidos a todos por estar aquí acompañándonos. Es un tema muy complicado, es un tema álgido, que a algunos seguramente nos toca lamentablemente más de cerca que a otros por el compromiso, porque seguramente somos más apasionados en nuestras luchas, en nuestros deseos, en nuestras convicciones. El hecho es que, como bien lo dice Astrid, y como también lo menciona Angélica y Celeste, que nos ilumina con su maravilloso nombre, porque siempre la poética se necesita para poder sobrellevar todo esto, son muchos años en los que seguimos patinando en hacia dónde queremos ir. Y eso me parece que es grave porque sencillamente nos pone frente a algo que Emma León en su libro El monstruo en el otro nos avisa, y es, no hemos sido capaces de establecer con el otro que nos implica una diferencia, que es una alteridad distinta porque simplemente es un otro distinto, pero no por esa razón de ser distinto, sea una persona con discapacidad, sea una persona afro, que además todas estas casillas y todas estas categorizaciones nos las hemos inventado nosotros, son producto de un momento histórico que nos invitó a pensar de esa manera, ¿sí? Pero que había todos unos prejuicios económicos y políticos para pensar en que era necesario categorizar de esa manera a los seres humanos, hombres, mujeres, niños, es decir, toda categoría implica que si bien estamos visibilizando, hay unas razones para visibilizar y no siempre esa visibilización que hemos hecho, que también hemos dado en llamar en otros momentos como ¿cómo se llama? Afirmaciones, como acciones afirmativas, no siempre resultan siendo de verdad hechos afirmativos. En eso es en lo que todos nosotros necesitamos estar custodiando de verdad, o sea, todos estos procesos, ¿a dónde nos llevan a caminar? Entonces, el video que vimos de Carlos Estrías es hermoso también por eso, porque nos reconcilia con una mirada que va mucho más allá de la parte operativa, de la parte práctica, que obviamente es necesaria, pero que nos pone a pensarnos de verdad epistemológicamente de dónde es que construimos toda esta relación y toda esta posibilidad o imposibilidad de relacionarnos con los otros seres humanos de una o de otra manera. Esos marcos normativos de los que tanto nos habló Celeste son maravillosos. Yo creo que en esos marcos normativos está de alguna manera dicho todo. O sea, es que ya tenemos casi 10 años desde que se formuló el índice de inclusión, que es un índice muy prospectivo a mi manera de ver, que ya deberíamos estar dando cuenta de cómo las escuelas particularmente, porque no es solo las escuelas, sino es todo el sistema cultural y social, está haciendo transformaciones. Y está haciendo transformaciones que efectivamente se muestran en la escuela, que era el índice de inclusión, que fue ISCOM y WOC quien lo propusieron, pero hace 10 años. Y entonces en ese tiempo a mí me pareció maravillosa la formulación que ellos hicieron de las políticas, las prácticas y las culturas. Y resulta que en términos de las políticas pues tenemos un sinnúmero de recomendaciones, en fin, o sea, y Colombia creería yo que es rica en ese tipo de formulaciones políticas. Pero ¿dónde están las resistencias? Entonces están en esas culturas de las que yo creo que, no sé por qué, por eso el interés en hacer esta tertulia, y yo decía en algún momento, de verdad, seamos sinceros, ¿qué es lo que hace que nos cueste tanto trabajo que como docentes de aula, como docentes de apoyo, pongamos tantas resistencias?
claro, también como decía Astrid, hay muchos elementos que se vuelven barreras, ¿sí? Como lo decía la misma Angélica, claro, es que si la escuela de hoy es una escuela que se sitúa en que la calidad, la cantidad, la eficiencia son sus logros máximos, pues entonces podríamos pensar que es una escuela inviable para toda la población. Y es inviable porque todos no van a caber ahí. Todos no cabemos en unas estructuras que son rígidas. Entonces, esas prácticas que a menudo nosotros vemos nos dejan tanto a los profesionales como a las familias, como a los niños, sin un camino de qué sentido tuvo estar en esa escuela, ¿sí? ¿Qué sentido tuvo, como me lo decía alguna compañera, porque además yo vengo de trabajar más de 10 años en escuela eh, exclusiva, ¿sí? Que después se fue transformando su nombre. Y claro, yo creo que muchas de las prácticas que allá se hacen se han de haber transformado. Sin embargo, ¿cuál es la adaptación curricular? ¿Cuál es el rompimiento de barreras que se hace en una educación que ya de por sí tiene un currículo que es distinto al que tienen los demás niños? O sea, ¿qué tipo, además de que ya tiene un currículo específico para estos niños, estas profesoras hacen unas adaptaciones a eso? Yo me pregunto, ¿qué adaptan? Si para las docentes de apoyo pedagógico que estamos en las escuelas regulares, ya es un reto, es complejo que las profesoras de aula comprendan que los niños que tienen algún tipo de discapacidad no son exclusivos de mi trabajo, que la idea es que ella pueda caminar de la mano con esa familia, caminar de la mano con ese niño, que debe generar nuevas estrategias para evaluarlos, para valorar sus progresos, etcétera, etcétera. Entonces, son unos tránsitos que yo creo que todavía no tenemos tan claros, que no tenemos tan definidos, pero que efectivamente sí nos hacen mucho daño y no es posible que nosotros sigamos generando una cultura de mayor incertidumbre, ¿cierto? Pensando, como bien lo decía Celeste, que a través de los disfraces estamos ofreciendo una alternativa, porque eso pues nos deja a todos, o sea, no es la población con discapacidad la que está perdiendo, es toda la sociedad la que está perdiendo la posibilidad de vincularse con el otro, de aprender con el otro. No es al niño con discapacidad que le estamos negando la posibilidad de acceder con toda plenitud a sus derechos, es también que le estamos negando al resto de la sociedad, al otro niño, a aprender qué es valorar, qué es colaborar, que es construir con el otro distinto, con el otro que es absolutamente, si lo queremos, antagónico a lo que yo soy, pero que aún en esa antagonía es posible construir. Entonces, yo le dejo la palabra a Mónica, porque espero que haya muchas inquietudes interesantes. Hoy teníamos la expectativa de que muchas de las personas no solamente de la red distrital, sino de las aulas de apoyo, que no siempre nos acompañan en todas las reuniones de nuestras redes distritales, nos acompañaran hoy, porque además han sido temas de discusión que han estado presentes en las últimas 2 reuniones de nuestra red distrital. Entonces también importante construir con ellas, importante que pensemos cuáles son los caminos, sin perder de vista además que Bogotá sigue siendo un referente importante para el resto del país. Por lo tanto, como que nos lo tomemos en serio. Hay 100 palabras de Gramsci, somos intelectuales responsables de lo que pueda acontecer también en nuestras sociedades. Entonces, Mónica, no sé qué preguntas haya. Bueno, Mari, no, pues quisiéramos entonces ya con estas reflexiones y por supuesto la invitación que siento que también están haciendo desde los chats
es a reconocer primero que es una tarea de todos, no de unas cuantas personas, porque también veo en el chat y como dice Mari, muchas docentes de apoyo que siempre están muy atentas a este espacio y que nos están escribiendo de la importancia de su trabajo, de conectar, de hacer un trabajo que permita que todos puedan construir y trabajar juntos con todos los niños y las niñas, y que no es pues exclusivamente su responsabilidad ni hacer los PIAR, los planes individuales de ajustes razonables, sino que es el acompañamiento y la coordinación que deben hacer para acompañar a los maestros de las disciplinas. Entonces, yo quisiera, entendiendo también, la maestra Araceli nos hizo unas reflexiones muy importantes en el chat aquí dentro de Zoom, donde ella hace el planteamiento de nuestros sistemas educativos. Los sistemas educativos en Latinoamérica, muchos de ellos tienen una serie de formas rígidas. O sea, por un lado tenemos normativa, y en esto quiero que Celeste nos acompañe con la respuesta. Tenemos una normativa, pero por el otro se establecen una serie de mediciones, de estandarizaciones, de pruebas incluso a los maestros, o sea, los miden en relación a la forma como los niños aprenden, más o menos. O sea, si hacen una prueba, saber en Colombia, que establece que los niños, por decir algo, en tercer grado deben estar leyendo, entonces cuando evalúan a la maestra, digamos, también hay estas contradicciones en términos de cómo la maestra ha logrado que una cantidad de niños adquieran los estándares necesarios. Eh, no sé, Celeste, si ahí desde el tema de derecho, cómo los sistemas educativos, aunque tú nos diste unas pistas, deberían abordar esa transformación, y muy en el plano de la financiación y de, bueno, de todas las cosas también que tú hablaste, cómo sería esa transformación. Sí, sí, exacto. Sí, efectivamente existe digamos, que existe una discordancia entre, muchas veces entre los estándares, digamos, de derechos humanos digamos, que nos dan los organismos internacionales y lo que pasa en la realidad de los estados, y ahí se observan grandes brechas, ¿no? Eso pasa, digo, no solamente en temas de educación, digo, pasa en un montón de temas, y ahí me parece que una cosa importante de mencionar primero es que los tratados internacionales tampoco surgen en el vacío, digamos, no es que una vez una persona que trabaja en Naciones Unidas se le ocurrió esto y entonces mandó a hacer esto a los estados, digamos, sino que todos los tratados internacionales en general, y en particular la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tiene que ver con una militancia, digamos, una militancia por los derechos que justamente se funda en situaciones de vulneraciones de derechos, ¿no? Se funda en que las personas con discapacidad y sus familias en algún momento dijeron, queremos terminar con la segregación, queremos poder decidir sobre nuestras propias ideas y queremos poder transitar los espacios que transitan otras personas, digo, ¿no? Entonces, digo porque por ahí a veces está esta visión de que los tratados internacionales son como algo muy alejado o muy abstracto, ¿no? Que está en otro nivel y demás, pero también es cierto que eso viene, digamos, que esos tratados vienen de la militancia de las propias personas y de haber sufrido vulneraciones de derechos. Entonces, cuando los organismos nacionales receptan esos movimientos sociales, digamos, ahí sí se generan digamos, se crean los estándares que son los ideales. Y después, para que los estados, digamos, puedan bajar eso a sus realidades, hay que hacer una pluralidad de transformaciones, que tienen que ver con la transformación, digo, en el caso de educación puntualmente, tiene que ver con la transformación de la cultura, la política y la práctica. Esto, digo, lo dice el Comité de Discapacidad y también lo dicen todos los especialistas en el tema. Digo, es una transformación estructural, porque como decíamos, no es solamente pasar a los niños y niñas a la escuela regular, sino poder implementar apoyos. Y ahí hay como toda una gama de acciones que se tienen que hacer y que implican transformaciones estructurales que no se pueden lograr de un día para el otro. Digo, a veces también a quienes militamos por la educación inclusiva, se nos dice mucho esto del sistema no está preparado, ¿no? Y sí, es verdad, el sistema no está preparado. Nosotros no estamos diciendo que hoy los niños y las niñas con discapacidad reciben educación de calidad en las escuelas regulares. No estamos diciendo eso, lo que estamos diciendo es que tienen que elaborarse planes para que eso empiece a suceder. Y el primer paso en ese camino, y un poco en línea con lo que mencionaba Astrid, es tener la convicción de que ese es el camino que hay que tomar, digamos. Desde el momento en que uno tiene la convicción de que las personas con discapacidad, como cualquier otra,
son alumnas legítimas de la escuela regular y que es con los otros niños, digamos que su lugar es con los otros niños, ahí se empieza a abrir toda una serie de transformaciones, y digo, esto pasa tanto a nivel estatal como a nivel de las escuelas. Digo, a nivel estatal, cuando tenés voluntad política, funcionarios y funcionarias públicas convencidas de que este es el sentido en el que hay que avanzar, se logran avances. Y en las escuelas lo mismo, cuando tenés un cuerpo docente y directivo que está convencido que hay que avanzar en este sentido, tenés un gran paso dado, porque después hay muchas cosas que se pueden, digamos, que se pueden ir viendo sobre, digamos, que se pueden ir trabajando a partir del trabajo articulado con otros docentes, ¿no? Digo, hay muchos conocimientos que los docentes ya tienen que les sirven para promover prácticas más inclusivas. El problema es que muchas veces se cruza, digamos, la barrera actitudinal. Entonces creo que un primer paso es decir, estamos todos de acuerdo en lo que es la inclusión y vamos a caminar hacia esto. ¿Se va a lograr mañana? No, no se va a lograr mañana. ¿Se va a lograr en un año? Tampoco. Y de hecho ahí, bueno, los especialistas en el tema hablan de la educación inclusiva como un proceso, no como un punto de llegada, sino como un proceso permanente de búsqueda de nuevas y mejores estrategias para incluir, y que siempre va a haber niños que nos planteen nuevos desafíos y que nos impulsen a seguir transformando la escuela. Pero digo, esa convicción de que tenemos que avanzar hacia ese punto es fundamental. Y después, a partir de eso, esto que hablábamos de los planes, ¿no? Tener planes digamos, que aborden, que se elaboren en conjunto con personas con discapacidad, y que aborden, digamos, las diferentes dimensiones que tiene que tener la política pública para avanzar en este sentido. Uno es la modificación de los esquemas de financiamiento, otro es, bueno, cómo transfiero todos los recursos humanos de las escuelas especiales a las escuelas regulares, cómo transfiero los recursos presupuestarios, porque a veces se cree que la educación inclusiva implica una gran inversión, y en realidad todo lo que se gasta hoy en segregación, en instituciones segregadas, es más, digamos, que lo que se gastaría en un solo sistema. Entonces, ¿cómo hacemos esa transferencia de recursos? ¿Cómo generamos mecanismos para que efectivamente las familias tengan dónde denunciar las situaciones de discriminación que hoy en muchos países no saben a dónde denunciar, porque quizás van al Estado y les terminan diciendo, digamos, que está bien, que no, que prueben con otra escuela, etc. Y también, digamos, otro punto fundamental es la producción de estadísticas, o sea, todo lo que es datos estadísticos en temas de discapacidad en los países de América Latina está muy atrasado, y eso es importante porque nos permite construir políticas públicas basadas en evidencia, por eso la importancia de la construcción de buenos indicadores y demás. Y después, bueno, trabajar en políticas de apoyo tomando también las experiencias de los países que avanzaron en esto, porque digo, esto no es que nadie lo hizo, digamos, bueno, a ver, ¿qué hicieron? ¿Qué se hizo en Nueva Brunswick? No porque sean directamente traspolables, ¿no? las políticas, pero sí porque nos permite tener insumos para pensar, bueno, ¿por dónde vamos? O sea, ¿qué hicieron estos países? Bueno, generaron un consenso, empezaron de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, digamos, ¿cómo se tejió ese proceso? Pero para que eso suceda, y como es una transformación estructural, tenemos que primero tener la convicción de que eso es así, y de que el lugar de las personas con discapacidad y de todas las personas es en la misma escuela. Así que no sé si eso responde ahí un poco la Claro que pregunta. sí, Celes, claro que sí. Por aquí Bueno. tenemos la mano levantada de la maestra Araceli de Chile, que pues había escrito estas reflexiones y que seguramente nos puede compartir muchas más ideas de esa transformación del sistema. Profe Araceli. A ver, ya. Gracias, Mónica. Sí, señora. Yo tengo un problema súper serio cada vez que escucho la palabra calidad. Sí. Sí. Porque he estado reflexionando mucho sobre lo que ha significado la imposición de ese concepto en los sistemas educativos. Porque esa imposición de ese concepto en los sistemas educativos, incluida la creación de agencias de calidad de la educación, ¿sí?, es la inscripción definitiva de los economistas en la toma de decisiones de los sistemas educativos. Ese es un concepto que trajeron los economistas de la mano, y cambiamos de los problemas de que cómo hacíamos para tener una buena educación a tener una educación de calidad. Y ahí vinieron las pruebas saber, vinieron la evaluación de los maestros, todas las pruebas estandarizadas de evaluación, todo eso está enganchado en ese concepto de calidad. Entonces, yo vuelvo a decir, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que decía Celeste. Es cierto que las políticas de los organismos internacionales responden a intereses, pero el tema es que no siempre, cuando se votan esas políticas
cuando se votan esas decisiones internacionales. Y lo sé por experiencia propia, tanto tuve un marido funcionario internacional de Naciones Unidas durante mucho tiempo, sobre la pesca, nada que ver con los nenes. Tenemos un problema súper serio, o sea que los representantes de los países, en general, cuando se toman esas decisiones en Naciones Unidas, hablo de lo que conozco, ¿sí? No siempre son los que van a tomar las decisiones finales para hacer operativas esas decisiones. Entonces yo creo que tenemos, en el caso de la inclusión, que es una política fundamental, ¿sí?, en términos de cumplir una vieja aspiración, de que la escuela es para todos y le enseña todo a todos, más allá de cual que sea la situación que estén, ¿sí?, sea de discapacidad, sea de pobreza, lo que sea, ¿sí? Como decía Carlos, la escuela le enseña a todos, es decir, a cualquiera, ¿ya? Y ese es un concepto bien importante. Yo creo que tenemos problemas súper serios de cómo vamos a hacer en la práctica y en la realidad de los sistemas educativos, ¿sí?, que los maestros mismos no segreguen a los alumnos, para empezar. O sea, tenemos que pensar en cómo vamos a formar maestros que no hagan eso, que no tengan esas conductas que son absolutamente de exclusión. Los maestros llegan a las escuelas preguntando en cuántos chicos con problemas tienen, no cómo voy a enseñar para que todos aprendan, ¿sí? Entonces tenemos unos problemas muy poderosos en el medio que tenemos que ver cómo los vamos resolviendo y que además, por ejemplo, esta historia de la calidad ha contribuido a la pérdida de autonomía de los maestros. Y lo que decía Astrid, o sea, con el concepto de calidad nos echaron al diablo el movimiento pedagógico y los principios del movimiento pedagógico en el cual yo tengo el honor de haber participado, colombiano. Entonces, yo creo que esos son unos temas que son muy fuertes, más allá, yo estoy de acuerdo, mire, todo lo que se haga para mejorar la situación de los niños con discapacidad y los adultos con discapacidad, bienvenido sea. Pero manejemos un principio de realidad para que las cosas se hagan realmente. Esa es mi mayor preocupación. Gracias, Mónica. Maestra Araceli, muchísimas gracias. Yo creo que Celeste, oyéndote, también habíamos hablado en algún momento con la red regional precisamente de ese concepto de calidad, ¿no? De calidad que preocupa porque, como bien no lo cuentas, está muy centrado en la calidad exclusivamente entendida desde lo académico, puramente desde lo académico, competitivo, y todas esas otras cosas riñen con el discurso que nosotros planteamos desde la educación inclusiva. Entonces, solo el mejor, solo los mejores acceden a ciertas cosas. Entonces, creo que esa reflexión es absolutamente válida, maestra, y creo que nos pone en en una forma de pensar distinto. Creo que Astrid también levanta la mano y quiere comentar sobre este punto. Entonces, Astrid, bienvenida, y ya tengo una pregunta para la profe Angélica. Ay, muchas gracias, Mónica. No, es que me parece muy interesante lo que pone sobre el tapete la profe Araceli, y quería mencionar dos cosas, ¿no? Claro, para nosotros los que pensamos que la educación debe ser para todos y que la educación debe corresponder a cerrar las brechas de inequidad, no a formar sujetos para el mercado, sino para pensar realmente la vida, una educación mucho más coherente con lo que somos como seres humanos. Pues la calidad significa una cosa muy diferente a lo que han pensado los sistemas institucionales de calidad en términos del ICONTEC y de la llenada de formatos y todo eso, y poder empezar a pensar una educación distinta. Y resulta que aclarar esos términos es muy importante porque nos hemos entendido mal cuando hablamos de educación por tantos términos. Entonces hemos pedido una educación incluyente de calidad y se nos da otra cosa. Yo he tenido la oportunidad de estar en varios lugares de decisión. Uno como maestro y uno como maestro tiene un poder de decisión y de transformación de los escenarios de vida, desde los más pequeños, porque he podido ser maestra desde los más chiquitos hasta las chicas de universidad, y ver cómo se puede desde ahí empezar a pensar en otra forma y conectar mundos y espacios para que las cosas sean más incluyentes. Es un poder que tenemos los maestros. Sin embargo, muchos no lo usan, ¿no? Muchos
podemos caer en el tema de mantener y repetir y pensar que nuestra labor es meramente conceptual y contarles conocimientos sin conectar conocimientos y abrir mundos. Y creo que ahí hay un papel que juegan los maestros fundamental y hay una ética sobre la que uno diría, como lo mantiene Celeste, si estamos claramente convencidos de que éticamente es correcto que vivamos entre todos y tengamos una sociedad solidaria, cooperativa y no competitiva, pues por ahí va a ser el camino donde cualquiera desde el lugar que esté. Pero también he podido tener la oportunidad de estar en lugares de decisión de políticas y ver lo que pasa en esos escenarios del funcionamiento de lo público. Y ahí tú puedes encontrar también esa misma gama de posibilidades. Tú puedes pasar sin hacer mucho, sin discutir demasiado, sin ganarte enemigos y no hacer grandes transformaciones. O puedes pasar por revisar un poco la minucia, ¿no? En los, como decían las abuelas de mi familia, en los detalles está el diablo. Y resulta que en los detalles, en el anexo técnico, en el protocolo, en la resolución, en la normita de entrada a un sitio, en la circular que se pega en la pared, a veces hay unas definiciones que no revisamos y que son las que constituyen esa no ejecución de las políticas incluyentes. Entonces resulta que la circular que se pegó en la ventana de un sitio pesa más que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es parte de nuestra Constitución Nacional. Y resulta que nos pegamos más de esos detalles resolutivos y no los transformamos porque simplemente el funcionario puede pasar, si tiene una perspectiva incluyente, puede transformar esos pequeños detalles, ¿no? Cuando se hacen los anexos técnicos de los servicios, cuando se construyen los manuales de operación y dejamos por fuera esos pequeños detalles que lo harían incluyente, estamos dejando por fuera oportunidades de vida de muchos sujetos, ¿no? Y cuando le abrimos la ventana pequeñita a la segregación, diciendo en un párrafo, en una cosita, en una resolución o en un manual operativo, que todos aquellos que no puedan estar estén en un lugar aparte, también le abrimos ventana a la exclusión. Entonces, en esos detalles y en esos lugares también hay ciertos compromisos que hacen que la política pase y se transforme de ser de un lugar ideal, porque la política debe plantear lugares ideales a los que vamos caminando como sociedad, a que sea una realidad. Y en ese camino es donde estamos nosotros como sociedad civil también, porque también formo parte de la sociedad civil y como tal también se hace veeduría y se hace transformación e incidencia, también tenemos un rol para que eso cambie, ¿no? Más allá de alinearnos y decir, sí, eso es mejor que no se haga porque la inclusión eso nunca se va a dar, eso es una cosa ideal, ¿eso para qué? Mantengamos lo que tenemos un compromiso como sociedad civil, como funcionarios, aquellos que lo son. Creo que los docentes de apoyo son una fuerza invaluable para lograr este cambio, pero su posición debe ser muy clara por la inclusión. Y sabemos la lucha que es cambiar el sistema educativo, pero son un eje muy importante para empezar a dar la transformación, ¿no? Y creo que la pelea más grande no está por la inclusión de los niños con discapacidad, sino por esa transformación que la escuela tiene que dar en tiempos, en formas de evaluar, en formas de estructurar el aprendizaje y que no quiere darla. Y por eso lo incómodo trata de segregarlo, ¿no? Entonces, Mónica, ya cierro ahí un poquito y creo que los cambios también tienen que darse, ¿no? Situaciones como la Universidad Pedagógica que lleva tantos años trabajando la inclusión, pero todavía mantiene espacios de segregación para los niños con discapacidad. Esas transformaciones tienen que darse sobre todo en aquellos que son como baluartes del proceso y que tienen que dar como línea para el país, ¿no? De acuerdo, Astrid. Muy bien, la profe Angélica Yasso tenía una reunión, pero creo que todavía está acá y le quería hacer dos preguntas en una, que hace el profe Juan David Lopera y Graciela Ibáñez desde el público en Facebook y aquí en Zoom. Ellos preguntan qué pasa con los apoyos cuando, digamos, los niños logran transitar en la educación secundaria y pasan a la educación superior, ¿qué debería pasar allí? Y por qué en nuestro país, o yo más bien lo interpreto porque sabemos que siguen siendo cosas, Angélica, que no dependen de la formación que ustedes dan a nivel universitario, sino de las formas como el Estado ha concebido que, por ejemplo, IPS, que son entidades prestadoras de servicio de salud, sean las contratadas para, digamos, establecer los apoyos que se requieren dentro del entorno escolar. Entonces, ¿por qué, cómo potenciar más bien ese fortalecimiento del rol del docente, que ya nos lo decía también la maestra Araceli,
que los docentes no tienen por qué estar discriminando y atendiendo como a eso de cuántos niños con problemas tengo en el aula, sino más bien desde qué perspectiva lo deberían ver y ese apoyo en la educación superior, Angie. Bueno, empiezo por la educación superior y yo digo que ahí nosotros tenemos una deuda muy grande. Por ahí veía un comentario que también decían, la secundaria apenas está vinculando a estos procesos de inclusión y no debería ser en un sistema de trayectoria de vida y de educación por ciclos. Ningún sistema, ni básica, ni media, ni secundaria, estaría atrás de la inclusión, porque la inclusión es por trayecto de vida. Pero la educación superior hemos estado atrás y muy pocas veces hemos entrado a analizar estos procesos. Nosotros en este momento desarrollamos un proceso que tiene que ver más con pensarnos la universidad desde ese nivel de diverso, inclusivo y cercano, que es nuestro propósito general que construye la cultura inclusiva. Y lo hemos visto es con la necesidad de que el que llega a la universidad, el que es aspirante, tenga la posibilidad de continuar sus sueños, pero también de confiar en ese perfil que se ha ofrecido. Y para ello sí se requiere continuar con ese sistema de apoyo, de permanencia y acompañamiento oportuno durante su proceso de carrera, pero no individualizado, sino desde el plan de estudio, la modificación que va desde un objetivo de aprendizaje fijado por un componente de formación y unos resultados de aprendizaje que son los que nos dan el centro, no para el estudiante con discapacidad, sino para todos los estudiantes. Es necesario contar con el proceso de apoyos. Si bien la inclusión no ha dicho es que no tengamos las singularidades y los requerimientos, sino ha hablado es de tener la equidad en la oportunidad, lo que necesitamos. No vamos a invisibilizar esos ajustes y esos apoyos que se requieren. Tanto ajustes a nivel razonable material, que requiere el estudiante, pero los no materiales, que es lo que más nos interesa, que los hemos centrado más en esa atención sobre ese desarrollo de la autonomía, ese desarrollo del estudiante frente a apropiarse de su propio proceso de aprendizaje, esa parte que en la universidad él puede decirnos cómo aprende, qué es lo que se le facilita, cuáles son los medios, qué es lo que busca, y es darle más voz al estudiante en la educación superior. Las didácticas, sí, yo creo que en todos los niveles de educación estamos rígidos y formales frente a la forma como llegamos a enseñar y aprender, y la didáctica creo que es un punto fundamental en la educación superior que hay que descentrarla, romperla. También se puede jugar, también se puede hablar, se puede generar espacios de diálogo, no debe ser tan rígido en los procesos, y es un elemento que estamos jugando con los maestros, también cualificando a los profesores, no frente a la discapacidad, sino frente a cómo enseña, para que otros que aprenden diferente al ver, al escuchar o al pensar, tengan la posibilidad de comprender, de enamorarse, como lo hemos dicho en los 3 primeros semestres, el nivel básico de aprendizaje que tenemos establecido, enamorarse de su profesión, darle gusto de por qué voy a llegar a ser ese profesional, ayudarle a enriquecer esos sueños, y ya en el nivel de profundización que va de cuarto a sexto, estamos buscando ya el nivel de concienciación fuerte frente a esa carrera, ya en lo fundamental, lo argumentativo, lo sintético, y sus 3 últimos semestres lo llamamos de profesionalización, en la práctica son los proyectos que le permitan ya efectivamente cumplir con ese propósito y ese perfil que se elevó. En educación superior estamos en deuda y nos falta mucho, tenemos muchos miedos, y sobre todo seguimos con temores frente a lo que decía ahorita Astrid, lo que creemos que es difícil y no queremos asumirlo, eso todavía está ahí en una tela de juicio. Y en cuanto a las docentes de apoyo, yo creo que sí, las docentes de apoyo tienen que seguir siendo líderes, y creo, como educadora especial que soy, lo mantengo. Necesitamos transformar y cambiar nuestro esquema. Necesitamos ir cambiando el sistema. El sistema no es fácil desde la normatividad de lo institucional, pero hay que empezar a hacer la estrategia desde lo que estamos, y es las rutas de aprendizaje, las rutas de evaluación,
El PIAR, yo públicamente lo digo, para mí, Angélica Yazo, el PIAR no ha cambiado el sistema del 94 que conocí como proyectos individuales. Veo muchos maestros cargados haciendo, medio educadoras de apoyo que están haciendo el PIAR de todos los chicos y uno se pregunta, ¿y ellas por qué lo hacen? Si cada profesor debería estar pendiente del logro del aprendizaje de su estudiante y de la ruta con la cual va. Y creo que tenemos unos retos que no son imposibles, pero que sí hay que seguirlos trabajando si queremos, por lo menos en unos 5 años, decir que sí hay inclusión, porque para mí me sigue martirizando decir 25 años, no les digo mi edad, pero 25 años trabajando en inclusión y todavía diciendo estamos lejos de llegar a eso. Y preferiría hablar ahora no de inclusión, sino de la posibilidad de convivir juntos y aprender juntos. Muchas gracias, Angélica. Yo creo que con este cierre que nos hace María Angélica, vamos a dar por finalizado. Yo también quiero que nos quedemos con una visión esperanzadora. A mí me gusta siempre ver el vaso medio lleno. Siempre les digo a quienes me ayudan, quienes contribuimos con este espacio, que me gusta verlo, y yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene el decreto 1421 es lograr esa contratación de docentes en un rol pues que de verdad se establezca con claridad cuál es ese perfil. Y hoy sabemos, porque participo en una mesa con FECODE, que tiene el Ministerio de Educación, que 7 entidades territoriales ya han pasado a una contratación directa de los docentes de apoyo, versus estas entidades territoriales que todavía finalizando el año, porque sabemos de varias denuncias ya que se han hecho, que han contratado en el último momento, en estos 2 últimos meses, con entidades, como nos lo planteaba el profesor Lopera, muchas veces entidades prestadoras de servicios de salud, que van a la escuela, hacen en este caso pues no van a poder ir a la escuela por el tema de la pandemia, pero se dedican a hacer valoraciones médicas o clínicas y establecer que si el niño tiene o no discapacidad, y ahí se va el recurso que debe invertirse dentro de la escuela. Entonces, bueno, son cosas que tenemos que seguir presionando, y como nos lo decía Astrid también, no lo hace una sola persona, no es responsabilidad de las docentes de apoyo, no es responsabilidad exclusiva de la familia haciendo ese gran esfuerzo que hacen muchas por mantenerse dentro del sistema educativo, sino es una tarea de todos, de todas las disciplinas y de la comunidad educativa en general. Entonces aquí seguiremos, y seguramente en la próxima tertulia, el día 20 de octubre, nos va a estar acompañando el Ministerio de Educación. Ellos ya nos confirmaron, entonces de una vez les avisamos que vamos a tener acá al Ministerio en nuestra próxima tertulia. Entonces, Mari, no sé qué más les quieres decir, y de verdad muchas gracias por siempre estar aquí acompañándonos. Y Bueno, vamos a pues difundir mucho este espacio. Dale, sí. Mari. Pues muchas gracias. Pues primero, de verdad, unas gracias muy especiales a mis compañeros de planeación de la tertulia, porque todos estos temas de verdad que son álgidos, son complicados, por lo que todos de alguna manera lo hemos expresado, son años trabajando por ver cambios. Celeste nos hace un nuevo llamado a tierra y es tranquilas, esos cambios se van paso a paso. Hay unos más acelerados que otros, como somos respetuosos de la diversidad, pues nos apañamos los unos con los otros para poder transitar con todo esto. Entonces, invitarlos de verdad muy especialmente que los que estén conectados inviten a los docentes de aula. Los docentes de apoyo no, al igual que los estudiantes que tienen alguna manera distinta de aprender, no somos quienes estamos ahí para hacer la piedra en el zapato. Entonces, pues invitarlos de verdad para que hagamos un trabajo articulado, para que miremos cómo podemos entre todos sacar adelante este proyecto de transformar la escuela. Porque la escuela es la primera, como lo dijo Astrid, como lo dijeron todos, es la que tiene que transformarse para acogernos a todos.
Gracias, María T. Y muchas gracias a nuestras ponentes invitadas, a nuestras intérpretes Brenda y Yuri por acompañarnos en este espacio y bueno, y por todos sus aportes. Y como dice María T, vamos a enviarle el link. Acuérdense que también subimos la tertulia a YouTube para que se la compartan a los docentes de otras disciplinas. Bueno, muchas gracias. Aquí Bueno. seguimos entonces. Gracias por la invitación, Mónica. Chao, un abrazo para todos. Gracias Gracias, por la Astrid. invitación, Astrid. Gusto en verte. Un Ay, abracito para Angélica, todos. me encanta volver a compartir contigo. Hacía mucho que estaba alejada. Aquí